Bienvenidos y bienvenidas a su curso de Economía Internacional. El día de hoy nos vamos a concentrar básicamente en ofrecerles un curso que es ameno, que inicialmente desarrollaremos una temática que va relacionada con la posibilidad de que ustedes puedan interpretar, explicar las principales variables que inciden en el volumen del comercio entre los diferentes países. Definición. En la definición del curso podríamos decir básicamente que estaremos, digamos que buscando con el mismo, darles, por ejemplo, los elementos que les puedan ayudar a ustedes a reconocer las diferentes variables que inciden sobre el comercio entre los diferentes países, así como la oportunidad de descubrir las motivaciones de los diferentes intercambios gracias a los distintos modelos teóricos que dan explicación a los flujos financieros, a los flujos de bienes y servicios, y también básicamente a la forma como las variables macroeconómicas ayudan o no al incremento entre este volumen comercial entre los distintos países. Objetivo general. El objetivo general básicamente de esta primera clase es que ustedes reconozcan básicamente o determinen cuáles son las principales variables que inciden sobre el volumen de comercio entre los diferentes países mediante la utilización del modelo de gravedad. Objetivo específico. Dentro de los objetivos específicos de esta, digamos que primera clase, vamos a definir las variables que se encuentran en el modelo de gravedad. Vamos a relacionar las variables del modelo de gravedad. Vamos a analizar la relación entre volumen de comercio, nivel de ingreso y distancia entre países, como la explicación del volumen comercial entre países. Vamos a validar el modelo de gravedad entre Colombia, Argentina y Venezuela. Competencias. En esta primera clase, el estudiante tendrá la capacidad de definir las variables que inciden en el comportamiento del volumen comercial entre países. Explicará cómo la distancia y el nivel de ingreso de un país extranjero incide sobre el volumen de comercio. Reconocerá la importancia del modelo de gravedad, identificará las razones por las cuales el modelo de la gravedad no explica el volumen comercial de algunos países. En nuestra primera clase estaremos básicamente analizando el modelo de la gravedad. El modelo de la gravedad, tal como se establece en el gráfico, básicamente está planteado en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton básicamente lo que termina diciéndonos es qué es lo que hace que dos planetas se atraigan. En ese sentido, lo que atrae, la explicación que le da Newton a la atracción de esos dos planetas es básicamente el tamaño de las masas y las distancias que los separan. Para el caso del modelo de la gravedad, básicamente en la aplicación económica, pues digamos que la atracción entre los planetas que consideraba Newton es reemplazada básicamente por la distancia que separan los países y básicamente el nivel de ingresos que pueda tener los países que comercian entre sí. Entonces vamos por partes. La siguiente ecuación lo que muestra es que YJ, que está al lado izquierdo de la misma, digamos que lo que trata de decirnos es que básicamente, o en unas palabras muy sencillas, es que YJ es el volumen comercial entre esos dos países, es decir, la cantidad de exportaciones e importaciones que existen entre ellos. Ya, por decir algo, si las exportaciones de Colombia a Venezuela son 100 y las importaciones son 300, entonces pues al sumar las exportaciones y las importaciones, eso nos está definiendo el volumen comercial entre esos dos países. Ahora, después del lado de la igualdad, digamos que está básicamente A. A es simplemente una constante que se le agrega al modelo, ¿sí? Y como constante, pues digamos que se podría decir que puede explicar de forma autónoma el mismo y siempre existe un comportamiento mínimo que no es explicado básicamente ni por la distancia ni por el nivel de ingresos de los países. Posteriormente vemos que a esa A va multiplicada por Y sub I. Y sub I básicamente uno podría decir que si Y sub I fuera Colombia, pues estaríamos determinando el nivel de ingreso de Colombia. Y que ese nivel de ingreso de Colombia va multiplicado por básicamente
el nivel de ingresos del país con que lo estamos comparando, en este caso de Venezuela, que sería YJ, dividido de IJ. De IJ es básicamente las distancias que separan a los dos países. En ese sentido, digamos que de esta forma se empieza a definir el modelo de la gravedad. Finalmente tenemos una reflexión final acerca del modelo de la gravedad. Digamos que la reflexión va orientada a inferir que el volumen del comercio entre dos países depende básicamente del nivel de ingresos del país con quien se comercia y del propio, o sea, es decir, del país que inicialmente estamos analizando. Básicamente, el país que se analiza pues se le denomina Y, y al país con que uno se va a comercializar se denomina YJ. En ese sentido, digamos que esos son YJ se convierte como en una de las motivaciones por las cuales los países pueden, uno puede dirigirse a penetrar un mercado internacional. Y de otra parte, ese denominador que nos dice que es DJ, digamos que es la distancia que separa esos dos países. Entre esa distancia sea mayor, digamos que el volumen del comercio va a ser menor. ¿Por qué ese volumen de comercio va a ser menor? Pues básicamente por la explicación de que esa distancia está dividiendo y a su vez está multiplicando al ingreso, ese resultado multiplica al ingreso de Jet el cual pues obviamente reduciría el volumen de comercio entre los países. Eh, Finalmente, pues quedarían programadas las diferentes actividades de aprendizaje. Es de recordar que el volumen de comercio entre los diferentes países, volvemos a recapitular, y está determinado básicamente por el nivel de ingreso del país con el que se comercia y básicamente por las distancias, siendo las distancias un motivo bastante fundamental que solamente es compensado por el nivel de ingreso del país con quien se comercia. Así hemos llegado a nuestra parte final de esta clase o de esta guía, básicamente donde tenemos una actividad de aprendizaje donde ustedes van a determinar el volumen de comercio entre Colombia y Venezuela. El comercio entre Colombia y Venezuela, esa variable YSUI y YSUJ lo pueden cambiar por el PIB de cada uno de los diferentes países. Igualmente a partir de eso ustedes van a calcular básicamente el volumen de comercio entre las dos naciones y van a resolverme qué conclusión pueden extraer del ejercicio. Esta actividad la tienen que enviar por trabajos y la fecha límite es el próximo sábado 20 de agosto a las 4 de la tarde. Digamos que para el próximo sábado hay una última actividad y es leerse las páginas del 13 al 24 de Paul Krugman, del libro Economía Internacional en su séptima edición. Este es de la editorial Pearson. Una vez haya realizado usted la lectura, básicamente lo que vamos, o el fin que persigue, es que usted a través de 200 palabras defina el modelo de gravedad y las anomalías que el mismo, del cual el mismo no habla, o básicamente son como los incumplimientos del mismo modelo de la gravedad. La síntesis debe enviarse por trabajo nuevamente el próximo sábado de agosto a las 4 de la tarde. Agradezco mucho su atención y les pido por favor que no dejen de leer la guía, la cual se encuentra en el itinerario de aprendizaje.